Este ejemplo pues, nos va a permitir ver un caso donde el modelo no va a crecer o digamos que nuestros datos de entrada vamos a poder ver que solamente van a crecer en una dimensión. Entonces, pues va a ser un poco más sencillo y solamente es posible que, que necesitemos menos índices. En el pasado necesitamos definir dos. En este necesitaremos posiblemente definir uno solo. Bien. Entonces, el problema dice lo siguiente una persona, ¿cómo se dice? Un campesino, digamos que tiene eh, opción de producir tomates o de cultivar tomates, pimientos verdes y pepinos, ¿cierto? O pepinos, dice allí. Y él tiene una finca de 200 acres. Entonces, digamos que nuevamente puede cultivar tomates, pimientos verdes o pepinos. Y él tiene una finca de cierto tamaño que aquí lo menciona, pues son 200 acres. Y aparte de esos 200 acres, él, pues, digamos que también tiene otros recursos, que es la mano de obra, la mano de obra, perdón. Entonces me dice aquí que tiene 500 días de trabajo de mano de obra disponibles, ¿cierto? 500 días, justamente dice allí. Y nos dan esta tablita de entrada. Entonces me dicen que los tomates conllevan a una ganancia por acre de $450, es decir, un acre de tomates cultivados, pues tienen esta ganancia. Pimientos verdes son $360, pepinos 400, ¿bien? Pero evidentemente cultivar un acre de tomate no es lo mismo que cultivar un acre de pepinos o no es lo mismo que cultivar un acre de pimientos verdes. Y aquí me dice cuántos días de mano de obra se consume cultivar un acre de cada uno, ¿cierto? De tomates, cultivar un acre consume 6 días de mano de obra. Pimientos verdes 7 y pepinos 8. Entonces aquí hay una asunción muy interesante, dice que asumiendo que los costos de los fertilizantes son los mismos para cada producto, porque de hecho esta tabla, o podría haber otra tabla que hable sobre costos de cultivar, ¿no? Sobre el tema de fertilizantes y eso. Entonces, asumiendo que estos costos de fertilizante pues no van a impactar el modelo, es decir, no hay más datos, solamente tenemos esos que tienen allí, determine cuál es la combinación óptima para cultivar. Entonces, digamos que antes de yo empezar a mostrarles el modelo, yo quiero que pensemos un poco, ¿bien? Tratemos de deducir cosas. Si yo les pusiera a ustedes a hacer este modelo ya, justo ahorita, entonces ustedes, ¿qué pensarían que podrían ser, o cuáles pensarían que podrían ser los parámetros de entrada? Escucho ideas. Pueden abrir micrófono. Ujú. ¿Qué creen? Parámetros de entrada. Datos que yo necesito pasarle al modelo para que el modelo funcione. ¿Cuáles podrían ser? Pero no todas a la vez porque es muy difícil escucharlos, muchachos. Pues, profe, de pronto entrarían como constantes los datos de esta tabla. Los datos de Sí. esta tabla. O sea, Perfecto. todo, los vegetales, el valor, el costo y lo que toma cultivarlos. Ah, perfecto. O sea que tú puedes, digamos que uno podría evidenciar que esto podría entrar como en un arreglo, ¿cierto? Y ese Exacto. arreglo uno lo podría llamar, digamos que ganancia, ¿cierto? Este otro podría entrar también en un arreglo y uno lo podría llamar mano de obra, ¿sí o no? ¿Cierto será? Exacto. Bien. ¿Alguien más ve algunos otros datos de entrada? Los 200 y los 500 O sea, el tamaño horas de la disponibles. finca, el tamaño de la finca y la disponibilidad de mano de obra. O sea que eso lo podríamos poner como en dos variables, ¿cierto? Y que Sara mencionó también que estos nombres, ¿cierto? Uno lo puede ver como índices o como que lo vamos a utilizar de alguna manera, pero pues esto de cierta manera nos puede definir el tamaño de estos arreglos, ¿cierto? Si quisiéramos definir variables, ¿qué variables tendríamos? ¿Qué nos están preguntando? ¿Qué nos están preguntando?
La cantidad de acres que tiene cada cultivo, ¿sí, no? La cantidad de acres a cultivar De cada fruta, bueno, de cada vegetal, ¿verdad? de cada vegetal. Perfecto. Es decir, cuántos acres de tomate debo cultivar, cuántos acres de pimientos verdes, ¿cierto? De tal forma que se maximice una ganancia, ¿cierto? Bien, ya estos 200 acres, estos 500, pues digamos que uno utiliza eso para imponer unas restricciones, porque yo no puedo, digamos que al cultivar tomates, pimientos y pepinos, yo no puedo cultivar más de 200 acres, ¿cierto? Y tampoco me puedo sobrepasar digamos que la cantidad de mano de obra que tengo disponible. Entonces, si quisiéramos hacer un modelo para este caso en específico, entonces tendríamos este modelo de aquí. Y vamos a ver por qué ese modelo. Bien. Entonces, noten ustedes que yo quiero resolver este problema, no lo quiero generalizar todavía, quiero resolver este problema, este caso en particular. Entonces, ¿cuántas variables necesito para este caso en particular? ¿Mm? ¿Necesito cuántas variables? 3, por ahí pone Ricardo. Tres. Ricardo dijo que dos, tres. Sí. Yo me dijo 3, perdón. Bien. Bien, porque recordemos que necesitamos encontrar cuánto debo cultivar de cada vegetal. Y pues si tengo 3 vegetales o 3 tipos de vegetales, entonces necesito 3 variables. Necesito saber cuánto de tomate, cuánto de pimientos y cuánto de pepino. O sea que mis variables, voy a ir poniendo cosas por aquí, pero ahorita lo vemos bien bonito. X1, X2 y X3. O sea que esas son mis variables. Ay, voy a llamarlas X pegadito. X1, X2 y X3. Bien, esas son las variables. Y la idea es maximizar el costo, ¿cierto? Maximizar cuánto va a producir de eso. O sea que si yo quisiera maximizar, ¿qué maximizo? ¿Cómo maximizo esta cosa? ¿O qué función le pongo yo aquí? ¿Quién me dice? Tratemos de armar un poquito la función objetivo. ¿Qué hago? ¿Qué escribo aquí? ¿Maximizo qué? Esto es cuánto de tomates voy a cultivar, cuánto de pimientos verdes y cuánto de pepinos. Entonces, ¿qué voy a maximizar? Simplemente lo dejo así. ¿Será que lo dejo así? Me interesa maximizar. Si lo dejo así, ¿qué va a suceder? ¿O qué sucedería? ¿O qué podría suceder? Profe, ¿eso es el área? Ahí estaría maximizando la cantidad de acres. Pero a mí no me están pidiendo eso. ¿Qué me están pidiendo? Que maximice ingresos, ganancias. Entonces, ¿qué le agrego yo a esto? ¿Cuánto vale cultivar X1? ¿O cuánto me gano de cultivar X1? Recordemos, esta columna nos habla de cuánto gano. Ahí escribió Juan David multiplicado por la Ah, ganancia. 450. Eso. Entonces, X1 por cada acre me ganó 450. Entonces, multiplicado por 450. Más X2, ¿cuánto me gano por cultivar pimientos verdes? 360, ¿cierto? Entonces, por 360. Más X3. 360, falta un 0. X3 por cuánto? Por 400. ¿Sí o no? Esta sería como la función objetivo. Pero noten ustedes que arranqué como atrás y adelante. Bien. La idea es que esto nos permita divisar de cierta manera como cuáles eran mis variables y qué de cierta manera yo necesito optimizar. Pero hay unas restricciones que no hemos impuesto. Entonces, por ejemplo, hay una restricción que me dice que yo no puedo, o de cierta manera me va a decir que yo no puedo cultivar más de 200 acres. Entonces, ¿cómo se vería esa restricción? ¿Quién me dice? X1 más X2 más X3 debe ser menor o igual a 200. Exacto, x1 más x2 más x3 tiene que ser menor o igual a 200.
¿cierto? Recordemos que estamos haciendo este caso específico. Bien, esa es la restricción de los acres. ¿Qué otra restricción pueden ver ahí? ¿Quién me dice? Las horas de trabajo. Las horas de trabajo. ¿Y cómo sería eso? Pues sería multiplicada el área por las horas de trabajo que corresponden a esa área, menor o igual a 500. Entonces, x1 por 6, así, Sí, más x2 por 7, más x3 ¿por cuánto? Por 5, ¿cierto? Menor o igual a 500, ¿cierto? Listo. Entonces, esta es la restricción como digamos que eh, de la mano de obra. Y casi siempre en estos modelos uno impone una restricción adicional que tiene que ver con la no negatividad. Cuando yo necesito que mis variables no tomen valores negativos, entonces yo a esas variables le pongo una restricción de no negatividad. Y es simplemente decir que x1, x2 y x3 son mayores o iguales a 0, para evitar que de pronto el solver empiece a buscar cosas que no tiene que estar buscando. ¿Bien? Bueno, uno asumiría, ¿no? Como estamos tratando de maximizar esto, entonces el solver pues ya debería ser lo suficientemente inteligente y saber que las variables pues deben tomar valores positivos, pero pues no siempre sucede. A veces sucede que, de hecho pueden jugar con esos modelos en casa, aquí tienen las restricciones de no negatividad y a veces el solver se va por lados de dominios negativos, ¿bien? O definir, digamos que en el dominio de las variables, definir que tome valores de 0 a un valor lo suficientemente grande. Bueno, entonces este sería como el modelo de la instancia. Entonces aquí lo vemos. Bien, es el mismo que acabamos de hacer. Aquí adicional a lo que tenemos, pues le agregué estas restricciones de no negatividad. Implementar eso en Minisync es muy fácil, ¿no? 3 variables y las restricciones tal como están, junto con las restricciones de no negatividad y quiero maximizar las ganancias. Eso no tiene mayor piedad. Entonces ahorita arranquemos a tratar de generalizar ese problema. Entonces, Pero antes de es- eso, Robinson, una cosita. Eh, Ujú. Cuando uno le dicen que un CSP es un conjunto de variables con unos dominios y unas restricciones, aquí estamos diciendo que el dominio son los enteros de las variables. Pero uno podría pensar, es mi pregunta, que la variable x1, la x2 y la x3 pueden tener un dominio más acotado desde el principio. ¿Qué piensan, muchachos? ¿Qué piensan, muchachos? Eso es fácil de ver en el problema. En este Pues se caso en específico, podría acotar con el máximo de acres, que sería el límite, o el máximo. Por sí. ejemplo, por ejemplo, ninguna puede ser mayor o igual que el número mayor de acres, o sea, ya por lo menos todas tienen que ser menor o igual que 500. Ujú. Uno aquí podría acotar eso, ¿no? 0.500. 0 a Bien, 500, exacto. 500. Y eso es, o sea, muchas veces el dominio inicial es muy importante, porque cuando el dominio inicial queda muy indefinido, o sea, cualquier cosa, el software se pone a buscar lo que no tiene que ponerse a buscar sin necesidad. Ahora, también es cierto que algunas veces, o también muchas veces, las restricciones iniciales inmediatamente podan esos valores y entonces nunca van a probar todos los enteros, porque la primera poda ya termina diciendo x1 no puede ser mayor, con la restricción que dice que x1 más x2 más x3 es menor o igual que 200, ¿es? 200. Entonces es muy probable que eso ya pode las variables a que ninguna sea mayor o igual que 200. ¿Mm? Entonces, pero digamos que definir el dominio inicial de las variables siempre es un buen ejercicio, siempre es un buen ejercicio. Así uno sienta que el solver debería poder acotarla solito, ese siempre es un buen ejercicio. Entonces digamos que haciendo estas aclaraciones, juguemos un poquito con este modelo. Entonces vamos a correr esto con Gcode, así tal cual como está. Y pues miren que él exploró, ¿no? Hasta que llegó a la solución y me dijo que no cultive X1, no cultive X2, solamente cultive X3 y cultive 100 acres, ¿cierto? De hecho, si uno mira y bueno, ¿y por qué? Noten que X3 toma 5 días de mano de obra
Y si estamos cultivando 100 acres, pues entonces 100 por 500, pues allí ya no tengo, se me acabaron las horas de mano de obra. Y eso me va a maximizar las ganancias. Vamos a mostrar aquí F para ver cuánto tengo yo. Entonces, bueno, allí obtengo pues este valor en ganancias, creo que son $40,000 en este caso. Vamos a dejarlo comentado porque me interesan las variables. Vamos a hacer lo que les comentaba ahorita, a ver si se va a un valor, digamos que negativo, no sé. Quitemos acá y corramos con G-Code a ver qué sucede. Miren que está buscando solución. No ha acabado. Ahora, ¿cuándo va a acabar? No sé. Porque esto está buscando en dominios negativos. ¿Y por qué está buscando en dominios negativos? Porque pareciera que G-Code lo que está tratando de satisfacer, miren, empezó a encontrar soluciones, pero esas soluciones son sobre valores negativos. ¿Y por qué? Porque yo aquí dije que esto tomaba valores enteros. Yo voy a parar esto antes de que se me, antes de que se me consuma la memoria. Le estamos diciendo que toma valores sobre los enteros, ¿sí? Estas restricciones, de cierta manera, permiten que x1, x2 y x3 tomen valores negativos, aunque la restricción me está diciendo que yo lo que busco es maximizar ese valor. ¿Bien? Entonces, esta restricción es importante ponerla cuando mis dominios son positivos, o lo otro es acotarlos aquí, como decía Juan Francisco, yo puedo decirle de 0.500, ¿cierto? Y entonces ahí ya me evito esa tercera restricción, ya no la necesito, porque allí en los dominios estoy diciendo cuál es el dominio de esas variables. Bien, y miren que funcionó bien. ¿Listo? O sea que es importante tener claro el tema del dominio de las variables. Bueno, pero entonces este es un caso, ¿cierto? Este es un caso y queremos volver a este modelo genérico. Entonces, ¿cómo lo logramos? Pasemos ahorita aquí. Entonces, como veíamos en la tablita, entonces tenemos productos. La idea es que esta tabla va a crecer en productos. Entonces, la idea es que yo pueda agregar zanahorias, no sé, mangos, otros productos. Entonces, lo primero es que vamos a definir los parámetros. Entonces, vamos a definir a P como el conjunto de productos. Es decir, que P van a ser tomates, pimientos verdes, pepinos y otros, porque la idea es que el modelo acepte otros productos. De tal manera que I va a pertenecer a P, ¿cierto? Me voy a volver acá a esta tablita. Y en esta tablita noten ustedes que tengo esta columna de ganancias, ¿cierto? Entonces uno puede ver como que yo necesito dos entradas, bueno, entre otras. Esta columna que va a ser un arreglo que tiene tantos elementos como productos y esta otra columna o este otro arreglo que va a tener tantos elementos como productos, ¿cierto? Aparte del tamaño de la finca y aparte de la mano de obra. Entonces, eso es justo lo que hacemos aquí. Entonces decimos ganancias sub I. Recordemos que este I representa cada uno de los productos y pues ya sabemos que hay tantos elementos como elementos en este conjunto P. Entonces esto representa el costo por acre de cada producto I. Labor sub I, esa es pues la mano de obra, ¿cierto? De cada uno de los productos I. Y tenemos los otros dos valores, que son simplemente, no son arreglo de nada de ese tipo, simplemente F y M, que representan pues el tamaño de la finca respectivamente, y M representa la cantidad disponible de manos de obra. Esos son nuestros parámetros, ¿vale? Entonces necesitamos prácticamente dos arreglos, lo podemos poner como dos arreglos, y dos valores, ¿listo? Luego, los datos, pues nuestros datos los podemos ver así, ¿sí? Noten ustedes que a diferencia del modelo de hornear pasteles, no definimos aquí una enumeración, pero podríamos hacerlo. Yo podría definir una enumeración y decir que, bueno, poner, digamos que cada uno de los vegetales, ¿no? Pimientos verdes, zanahorias, pepinos, cada uno de ellos. ¿Listo? Pero no los voy a definir para que ustedes vean otra forma de hacerlo. Entonces, si yo no defino la enumeración, pues me va a tocar crear, digamos que manualmente, de cierta manera, cuál va a ser o cuántos elementos voy a necesitar en mis variables y cómo voy a iterar sobre estos elementos. Entonces, después de eso, entonces vamos a definir lo que son las variables. Pero antes de definir las variables, volvemos aquí a redefinir quién es P. Pues P sigue siendo, no ha cambiado, pues es el conjunto de productos, de tal forma que I pertenezca a P. ¿Listo? Entonces ya sabemos que necesito una variable por producto.
en este modelo que teníamos acá, en este modelo que teníamos acá, habíamos creado 3 variables manualmente, pero la idea es crear un arreglo de variables que tenga tantos elementos como variables, perdón, como productos. Entonces vamos a decir que vamos a necesitar solamente un conjunto de variables, un arreglo de variables que se va a llamar producción sub i, y dice que producción sub i es el número de acres, ¿cierto? Para cada vegetal i, o que necesitamos producir para cada vegetal i. De cierta manera, i pertenece a P, y también aquí estamos imponiendo una restricción que decimos que cada una de esas producciones tiene que ser mayor o igual a 0. Bien, estas son nuestras variables. Luego, si yo tengo 3 productos, voy a tener un arreglo de tamaño 3. Si tengo 20 productos, voy a tener un arreglo de tamaño 20. Si tengo 30 productos, voy a tener un arreglo de tamaño 30. Bien, no estamos diciendo x1, x2, x3, x4. Simplemente estamos creando un arreglo con tantos elementos como necesitemos dependiendo de la entrada. Restricciones. Pues hay una restricción que es muy sencilla y tiene que ver con el tamaño de la finca. Yo no puedo cultivar más de 200 acres. O bueno, 200 acres o lo que sea que le pase como parámetro de entrada. Entonces, la finca es de tamaño F. Entonces, no puedo cultivar más que eso. Entonces, básicamente, para todo y que pertenezca a P, es decir, para cada producto, la sumatoria de las producciones, es decir, la sumatoria de lo que va a cultivar, tiene que ser menor o igual a F, ¿cierto? F es el tamaño de la finca. Y la segunda restricción tiene que ver con la mano de obra, ¿cierto? Yo no me puedo sobrepasar de la mano de obra. Entonces, sabiendo que hay un total de mano de obra disponible, y ese total es M, entonces yo no puedo exceder ese total. Entonces, para eso, decimos que para todo y que pertenezca a P, es decir, para cada producto, la sumatoria de lo que toma cultivar ese producto I multiplicado por cuántos de ese producto I voy a producir, esa sumatoria tiene que ser menor o igual a E. Que esas dos restricciones son justamente, esta tiene que ver con el tamaño de la finca, y esta tiene que ver con, con la mano de obra. Sino que aquí ya no estamos hablando de X1, de 6, de 7, sino que estamos hablando de 2 arreglos donde yo voy a multiplicar elemento a elemento, y esa sumatoria tiene que ser menor o igual a 500. Bien, ahora, ¿esto cómo lo implemento? Pues muy fácil. Bueno, nos falta la función objetivo. Entonces, nuevamente, P sigue sin variar. P es el conjunto de productos tal que I pertenezca a P. Entonces, lo que necesitamos maximizar es mis ganancias. Entonces, decimos que para todo I que pertenezca a P, las ganancias de producir o de cultivar el vegetal I multiplicado por la cantidad de vegetales I que voy a producir. Eso, maximizar eso, pues me va a maximizar mis ganancias. Entonces, de cierta manera, aquí tenemos ya el modelo, pero vamos a verlo directamente en mi diseño. Datos y agricultura. Aquí está. Voy a cerrar todas estas cosas. Bien. Entonces aquí tenemos las ganancias. Esto, bueno, aquí lo puse para cuatro productos. Las cantidades de mano de obra disponible para 4 productos, el tamaño de la finca y la cantidad de mano de obra disponible, ¿cierto? Y aquí, entonces, cargo esos datos. Bien. ¿Cómo los cargo? Las ganancias, pues simplemente es un arreglo que espera, digamos que es un arreglo de tamaño entero, es decir, yo no sé cuántos datos van a venir, aunque yo en mis datos de entrada podría poner una n. Y esa es una de las ventajas de la enumeración que teníamos anteriormente y que ahorita no tenemos, ¿cierto? Yo puedo definir una enumeración y decir, no sé, productos. Entonces yo creo este arreglo de tamaño productos, ¿bien? Y eso va a tener valores enteros. La mano de obra también es un arreglo que inicialmente no sé cuántos valores va a tener. M y F, que son el tamaño de la finca y la cantidad de mano de obra disponible. Ahora, el hecho que yo no sepa, digamos que en la entrada, o no conozca en la entrada directamente cuántos elementos vienen, porque no hay ningún N que me diga esa cosa, yo puedo encontrarlo. Y yo puedo inferir de cierta manera que si averiguo la longitud de este arreglo o de este otro arreglo, cualquiera de los dos, porque los dos deberían tener el mismo tamaño, entonces yo ya puedo definir cuál es mi n, es decir, cuál es mi tamaño de elementos. Entonces eso lo calculo así. Creo una constante n y digo que es igual a la longitud de este arreglo. ¿Bien? No sé si recuerdan, nosotros en algún punto vimos cómo hacer aserciones para validar datos. Yo podría hacer una aserción
y validar que el tamaño de este arreglo es igual al tamaño de este arreglo. Bien, se puede hacer. Ahora bien, las variables. Entonces, para las variables yo sí necesito saber el n, porque es que yo no le puedo decir, créeme un arreglo int aquí, porque él me va a decir, bueno, ¿y cuántas variables son esas? ¿Cierto? Entonces yo necesito definirle cuántas, digamos que cuántos elementos necesito en ese arreglo. Entonces yo le voy a decir, le decimos aquí, necesito de 1 hasta n, ¿cierto? Donde n es igual a la cantidad de elementos que hay en ganancias o en labor, cualquiera de los dos, debería ser igual, de variables enteras. Bien, nuevamente, aquí uno podría poner un dominio. ¿Quién me dice cuál podría ser ese dominio? Acordémonos que el tamaño de la finca es f. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Esto es cuánto voy a producir de cada elemento. ¿Cómo sería la cosa allí? ¿Alguna intuición? Me devuelvo al anterior. El anterior que nosotros hicimos, ya lo cerré, pero nosotros le pusimos 0.200. 500, si no estoy mal el tamaño de la finca. 200 o 500. Pusimos 500, pero el tamaño de la finca era 200. Era 200. Bueno. Entonces 0.200. Aquí, ¿qué podría hacer yo para no dejarlo que tome valores en los enteros? Yo sé que el tamaño de la finca es f, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la cosa? Sería 0.f. 0.f. Y ahí ya acotamos, 0.f. Y acotamos el dominio. ¿Listo? Pero por ahora dejémoslo así, ahorita jugamos con eso. Dejémoslo entero. ¿Bien? Bien, entonces hasta allí yo creo que ya tenemos parte de nuestro modelo. Me voy a volver un poquito aquí. Allí lo que tenemos son las variables que se llama producción sub i, que es justo esto que acabo de crear aquí. Y me dice que tiene tantos elementos como productos, ¿cierto? Y yo sé, es ahí, o digamos que esos valores yo los calculé teniendo en cuenta el tamaño de uno de los arreglos, lo cual es válido, digamos que a nivel de implementación. Luego vienen nuestras restricciones. Primero esta, el tamaño de la finca no se debe sobrepasar. Entonces la sumatoria de todas las producciones tiene que ser menor o igual que f. Entonces ponemos una restricción y decimos que vamos a sumar todas las producciones i, sabiendo que i toma valores de 1 a n. Bien. Y aquí, bueno, esto está con igual a f porque la vez pasada estuvimos jugando, pero la idea es que menor o igual a f. ¿Listo? Menor o igual a f. No necesariamente alcance a cultivar los 200 acres, porque eso depende de la cantidad de mano de obra que yo tenga, ¿no? Disponible. Entonces, menor o igual a F. La otra restricción es que me dice que el tema de la mano de obra disponible no la puedo exceder. Entonces, eso sería la mano de obra multiplicados por la producción, ¿cierto? Ambos indexados con i, tiene que ser menor o igual a n. Entonces, lo mismo, hacemos que esta sumatoria de la mano de obra multiplicados por la producción, donde i toma valores de 1 a n, tiene que ser menor o igual a n. ¿Bien? Y por último, aquí esta restricción que vemos es la de no negatividad. Pero noten que no hacemos una suma, sino que imponemos una restricción para todos, ¿cierto? Para todo i que esté entre 1 a n, impongo esta restricción. Es decir, todas las producciones tienen que ser mayores o iguales a 0. Y por último, la función objetivo, que es esta, donde decimos que lo que vamos a maximizar, ¿cierto? Son las ganancias. Entonces, las ganancias de multiplicar lo que gana el producto I por cuántos produzco ese elemento I, sabiendo que I toma valores de 1 a n. ¿Bien? Y ese es nuestro modelo de agricultura. Vamos a correrlo, agricultura, y él funciona. ¿Bien? Noten que la salida no es tan intuitiva como la otra, ¿no? Yo aquí lo que tengo que hacer es ver qué elemento es este, qué elemento es este. Entonces, en ningún lado lo dice, ¿no? Pero yo que fui el que diseñé el modelo, pude haber dicho, estos son tomates, estos son pimientos, estos son zanahorias, estos son tal cosa, ¿bien? Entonces yo necesito saber qué es cada uno para poder, de cierta manera, entender esta salida, ¿bien? Otra forma es trabajándolo con una numeración, es simplemente poniendo la numeración y en todo lado donde aparece y este 1.n, pues se pone el nombre de la enumeración con la que la hayan cargado y él va a funcionar de forma idéntica. ¿Listo?